¿Dónde irían las balas? Este tambor, puesto en un arma de verdad, sería peligrosa, ¿eh? Hoy vamos a hacer una cosa que no he hecho nunca, porque yo en mis viejos tiempos de tornero no tenía tiempo para hacer pijadas de las que voy a hacer ahora. Y se trata de hacer un tambor de revólver para un portalápices. Y todo hecho en el torno como debe ser, a la vieja usanza. Este es el plano que me he hecho para hacer el tambor de revólver y va a llevar alrededor 9 orificios que serán de 12 milímetros y uno central que se lo voy a hacer más grande para si queremos poner un rotulador, y este lo voy a hacer de 15 milímetros. Estará hecho en aluminio y ya ves que las medidas son más bien grandes, He traído una báscula incluso para pesar el taco, para que veáis lo que pesa. Ya se ve aquí cómo está hecho y ahora os explicaré pues lo que he tenido que hacer, porque para que estas estrías salgan redondas, esto hay que hacerlo con una fresa de punta redonda, pero yo no la tengo. Entonces me he fabricado una cuchilla que me va a hacer la terminación redonda como la haría una fresa. Los orificios los voy a hacer, los que tienen alrededor del tambor serán con esta broca de 12 milímetros. Si los hiciéramos con una fresa quedarían mejor hechos, pero resulta que yo los quiero hacer con una profundidad de 50 milímetros y con la fresa no puedo, porque en la fresa, en el momento que no puede salir la viruta, ahí se gripa la viruta y queda todo rayado por dentro. Por lo tanto, solo voy a utilizar la broca. Y esta sería la broca para el agujero central de 15 milímetros. Y esta sería la cuchilla que me he fabricado para poder hacer la terminación redonda. La cuchilla esta... Espera un momento. Antes de seguir, explica lo que hemos pensado, la novedad que va a haber en este vídeo. Bueno, también os quería decir que va a haber una novedad en este vídeo que no la hemos hecho nunca. Ya os lo explicaré cuando vayamos a terminar la pieza qué novedad es esa. Yo creo que va a ser interesante. La cuchilla la he fabricado de una varilla más larga que esta, que esto es el trozo que me ha quedado después de cortarla. ¿Ves? La he soldado, esto es una barrita de cobalto, la he soldado aquí así, con electrodos de soldar hierro todo alrededor, y luego pues la he afilado dándole la forma redonda, que en definitiva es lo que ha salido esto así. Sería esta cuchilla así, a verás así, y esto así. De ahí ha salido la cuchilla. Y está soldada con electrodos como este, de rutilo. Estos son de 2 milímetros, bastante pequeños. Para soldar eso ha de ser un electrodo pequeño. Este es el fresador que voy a utilizar para hacer todos los agujeros y las estrías exteriores. Ya sabéis que tenéis un vídeo del fresador, que pronto voy a hacer un vídeo desmontado todo el fresador e intentaré hacer planos también. El divisor que voy a utilizar es este. Aquí me dice 9 divisiones, que son las que necesito, y cogeré 8 agujeros. Voy a utilizar este taladro, que nunca lo había utilizado, y lo utilizo porque para hacer las estrías necesito poca velocidad, y este taladro me la proporciona porque lleva 2 rangos de velocidades. Este es el tocho de aluminio que voy a utilizar. Ya lo veis, viene a hacer 91,5 por ahí de diámetro aproximadamente, y de longitud pues no sé si tiene unos 8 o 9 centímetros, ya ni me acuerdo lo que tiene. 8 centímetros tiene, 80 milímetros de longitud. Y para que veáis lo que pesa, he traído esta báscula. 475 gramos aproximadamente. 1 kilo 475 gramos. Pues ahora ya lo ponemos aquí en el torno y empezamos a sacar virutas. Bueno, lo cojo con estas garras reversibles porque con las otras no me daba para coger, casi no cogía la rosca, entonces por seguridad voy a utilizar estas garras. Y ahora voy a poner aquí
una plaquita de aluminio que me la habéis recomendado vosotros en los comentarios. Me comentasteis que pusiera plaquitas de aluminio que daban buena terminación y las he probado y la verdad es que van muy bien. Ahora le voy a hacer aquí con la broca de hacer puntos, le haré un puntico en el centro que luego me va a servir para marcar con un compás la circunferencia de donde van los 9 taladros. Primero voy a empezar para hacer tol mecanizado de torno, aquí, en esta pieza. Después, cuando esté hecho el mecanizado, será cuando va a intervenir el fresador, haciendo todos los orificios necesarios. Más o menos 49 milímetros, según me dice el plano. Ahora le voy a dar una pasadita fina por este lado y refrentaré este otro lado también. Ahora voy a hacer un cono, este cono aquí, que yo le he calculado 24-25 grados, más o menos, que no le va de ahí porque esta pieza no es una pieza para mecánicas. Esto va a ser una pieza de adorno y tampoco tengo que seguir estrictamente todas las medidas que le he puesto. Más bien lo dejaré que estéticamente quede un poquito bien. Ahora estoy girando el chariot para hacer el cono que va aquí. Estoy marcando los agujeros que van por la parte exterior, me tiene que quedar a 60. Lo estoy marcando con el compás, porque ahora con esta marca de aquí ya sé que tienen que ir aquí. ¿Se ve la raya que he hecho? Sí, se ve un poco, sí. Aquí será donde irán los 9 taladros alrededor. Este sería el centro. Y ahora voy a proceder a hacer el agujero central primero. Más o menos 52,5 le doy de profundidad al agujero y a todos iguales les haré. Ya está. Ahora con el avellanador voy a dejar ya avellanado este taladro. Lo dejaremos así y ahora ya le va a tocar trabajar al fresador. Ahora pondré el fresador aquí, en la torreta. Ahora le voy a poner un poquito de grasa a la cola de Milano. Grasa esta es especial para rodamientos, porque aquí entra muy justo el fresador y se tiene que deslizar sobre la cola de Milano de la torreta. Ahora el fresador va a entrar aquí, encajado aquí, y el ajuste lo hace por estas pastillas que veis aquí. Esto hace el ajuste, que son de nylon, y hace un buen roce.
ya lo tenemos en el sitio y ahora lo tengo que sujetar con la tuerca. Esta misma tuerca, esta oreja encajará aquí y con la misma tuerca de sujetar la torreta se sujeta el fresador. Para hacer los agujeros que van aquí en el tambor de revólver, me interesa ponerlo a la altura del centro y para eso lo voy a subir hasta el 10. Ahora voy a quitar el portabrocas. Va bien para un portabrocas para la broca, pero va mejor todavía con una pinza sujeta. Y ahora así de fácil aflojo este tornillo y lo cambio. Así de fácil sale. Y ahora voy a poner la pinza. Ya tengo puesto el divisor en su sitio con las 9 marcas repartidas ya marcadas y ahora estoy poniendo el freno, que esto es esencial, el freno, para que no se nos mueva. Y ahora una vez puesto el freno, cortamos aquí y esto me lo pongo en punto muerto para que no se nos ponga en marcha el torno. Pues ahora aquí el taladro lo voy a dejar apretado. Yo lo hago con estas dos herramientas de fontanería, que me parece que estas les llaman de pico pato, y con esto queda mejor bloqueado. Les he hecho un puntico por seguridad para que no se fuera a ir la broca, que no creo que se fuera, ¿eh? Se los voy a marcar todos, que tampoco cuesta tanto. Iremos a lo seguro. Bueno, ya los tenemos marcados, los 9 taladros, y ahora voy a poner la broca de 12 milímetros y le vamos a dar una profundidad de 52 milímetros a los taladros. Para que me salgan todos igual de profundos, aprovecho el final de carrera del Chariot y así no fallan. Salen todos igual a la misma profundidad. Ya los tenemos todos los taladros hechos. Y ahora me toca es avellanarlos todos, porque ahora lo tengo más fácil para avellanar, porque tengo el centrado con la broca, ya está centrado y entonces solo tengo que poner el avellanador y avellanar. Este tambor puesto en un arma de verdad sería peligrosa, ¿eh? Que sí. Están acabados la profundidad de los taladros y están avellanados ya todos. Y ahora voy a proceder a hacer las muescas que van entre taladro y taladro. Por aquí fuera va una muesca, más o menos de 40 y pico milímetros de larga. Los taladros eran la marca roja, de marca roja a marca roja. En el intermedio sería la marca blanca. Y ahora iré haciendo los cambios así, con la marca blanca que ya me he preparado. Se arroza la cuchilla sobre el material. Bueno, pues ahora vamos a proceder a hacer las estrías laterales. Llegarán a esta marca que tengo aquí marcada aproximadamente, y ya la cuchilla ya me ha marcado en el material. Y ahora le tengo que dar una profundidad de unos 3,5 milímetros aproximadamente, pero lo haré en varias pasadas.
Ya he terminado las 9 estrías, pero ahora le quiero dar una pasada fina a todas y así quedará mucho mejor. Bueno, pues ya he terminado las 9 estrías y les he dado una pasada fina para terminar a todas, y ahora me queda achaflanar la estría por esta parte de aquí, y eso lo voy a hacer con el avellanador. El fresado ya terminado, con que ya lo puedo quitar de aquí de la torreta y solo me faltará achaflanar este cantico de aquí, que solo haré con la cuchilla, y por aquí detrás, que ya le daré la vuelta un momentito para hacerle el chaflanado de atrás. Y ahora veréis que fácilmente se quita el fresador de aquí. Aflojo esta tuerca, que es la que lo sujeta, lo puedo quitar con taladro y todo, si quiero. Y ahora ya puedo volver a poner la tuerca otra vez. Y ahora ya tiene que salir hacia arriba. Y ha salido, va un poquito justo, pero es que tiene que ir justo para poder trabajar las fresas. Si tuviera holgura, las fresas se romperían muy fácilmente. Ahora la voy a sacar de aquí para darle la vuelta, hacerle el chaflán, y el tambor ya lo tendremos terminado. El haber hecho 9 divisiones no es una casualidad tampoco, porque cuando te da igual hacer una pieza que la haces a tu gusto, pues buscas la comodidad. Y entonces yo 9 divisiones me facilita, porque ahora al darle la vuelta pues siempre es más fácil de coger la pieza en un plato de 3 garras, y por eso siempre yo busco un múltiplo de 3. Si la tienes que hacer sobre el plano, pues no tienes más remedio que hacerla como te dice el plano, pero aquí en este caso la he hecho yo a mi gusto. Bueno, como veis, han salido redondas las terminaciones estas, como son normalmente los tambores de los revólveres. Y bueno, pues ya ves la distribución, dónde irían las balas. Ahora vamos a ver la cantidad de material que ha perdido la pieza. La pesamos al principio antes de mecanizar y ahora sabremos cómo ha quedado. Queda más o menos en 960 gramos aproximadamente. Como tengo la memoria de chorlito, no me acordé de apuntar lo que pesó, pero bueno, en el vídeo saldrá porque yo lo dije.
Bueno, pues vamos a comprobar si sirve para el trabajo que ha sido fabricada esta pieza, que es de portalápices. Bueno, pues ya se ve cómo queda. 52,5 milímetros de profundidad. Pues como os dije al principio de este vídeo que había una sorpresa, ahora mi hijo os explicará la sorpresa que hay. Muy buenas. ¿Qué hay? Hola. Pues a ver, la sorpresa va a consistir en que vamos a sortear esta pieza que acaba de hacer Joaquín. Lo hablemos el otro día y bueno, vimos que podía ser una iniciativa buena. Entonces, el problema con estos sorteos es que hay gente de todas partes. Hay gente de España, hay gente de Canarias, hay gente de Latinoamérica, hay gente de Asia también, hay gente de todas partes. De todas partes del mundo nos escriben. Entonces, para no dejar a nadie fuera y contentar a todos, el sorteo va a consistir en lo siguiente. Hay que cumplir 3 requisitos. El primero, estar suscrito al canal. El segundo, darle a like al vídeo. Y el tercero, comentar, dejar un comentario. Si el vídeo llega, ¿cuántos me gusta? Pues no lo sé, ¿cuántos tendrían que ser? 10.000 me gusta. Bueno, muchos son. No sé si llega. No sé. No tenemos ningún vídeo en el canal que haya llegado a 10.000 me gusta. Pero yo creo que también hay que valorar el trabajo. Son muchas horas tuyas. Y sí, y luego que se la vamos a mandar a la persona que le toque con todos los gastos pagados. Exacto, ese es el tema, que tenemos que conseguir 10.000 me gusta para que salga más o menos rentable y no tengamos, además de todo el trabajo que hemos hecho y el esfuerzo y el dinero que ha costado, de materiales Pues sí. y historias, poner dinero, pues por lo menos que sea algo económicamente viable para nosotros también. Porque claro, mandársela aquí a uno de España pues no es problema, pero mandarlo a Latinoamérica o Asia pues lleva tela. Es más caro, claro, es más caro. En Latinoamérica es caro mandar las cosas desde aquí, desde España. Entonces, 10.000 me gusta es simplemente por eso, que sea viable hacer este proyecto. Que no llegamos, no pasa nada, nos la quedaremos porque es una pieza muy chula, es artesanía pura. Pero bueno, la verdad que es una iniciativa muy guapa. Digo que sí que hay que valorar el trabajo, porque la verdad que es muchísimo curro, es un curro enorme, son muchas horas tuyas, son muchas horas mías también. El material ha costado dinero. Claro, también, pues, ¿Cuánto te costó el taco? El taco me costó sobre 20 euros. ¿Que no llegamos a los 10.000 me gusta? No pasa nada, absolutamente nada, porque encantados de quedarnos esta pieza, que es una pieza muy chula, como decoración. Y si llegamos, pues nos comprometemos a mandarla. ¿Y cómo vas a hacer el sorteo? A ver, explícalo. El sorteo va a ser de la siguiente manera. Todos los comentarios que haya en este vídeo, voy a coger, lo grabaremos, me sentaré en el ordenador, daré un golpe de ratón a todos los comentarios y cuando Joaquín diga pararé, y la persona que esté encima del ratón le tocará la pieza. Me pondré en contacto con esa persona y ya tramitaremos cómo enviársela. Y si no contestara, que puede ser más gente que no contesta o lo que sea, bueno, lo repetiremos. En general hay mucha gente, tanto de España como de Latinoamérica, lo que más. Está así la cosa. Entonces, bueno, pues realmente puede ser a cualquier país, se puede mandar. Y yo creo pues haciéndolo de esa forma será de la forma más democráticamente que lo podemos hacer. Ya veremos si oye, igual no llega ni a 1.000, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues No bueno, pasa ya nada. se verá. Pues eso ha sido todo. Es decir, resumiendo, sobre todo, estar suscritos, darle al like y dejar un comentario debajo. Y cuando sea, si hemos llegado a los 10.000 me gusta, pues haremos el sorteo. Así que nada más, darle mucho amor a este vídeo, que creo que lo merece. Y espero que os haya gustado el vídeo y bueno, pues un saludo para todos. Adiós. Ya está.